El objetivo de estas jornadas es fortalecer los vínculos con profesionales de la salud, distribuidores, equipos de ventas, entre otros, a través de charlas de interés. Lo que buscamos es vincular nuestra marca con el público externo. La temática de hoy, oncología en adultos, abordaje integral y seguro para casos clínicos de larga duración. Nos va a estar acompañando como disertante el doctor Guillermo Paladini, médico especialista en cirugía cardíaca del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, profesor universitario de la Universidad Católica de Córdoba, staff del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Privado Universitario de Córdoba, jefe del programa de trasplante cardíaco Hospital Privado Universitario de Córdoba. Les pedimos por favor a todos mantengan sus micrófonos silenciados para poder escuchar con atención la presentación y que no surja ninguna interrupción a medida que se va desarrollando. También les recordamos que una vez finalizada la disertación del doctor Paladini, vamos a contar con un espacio de preguntas y respuestas para que puedan evacuar sus dudas, consultar sus casos, comentarnos las experiencias que hayan tenido. Ahora sí, agradezco al doctor Guillermo Paladini y le cedo la palabra para que inicie con la charla del día de hoy. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, buenas tardes. Primero que todo, gracias por la invitación a Silmar. Nosotros nos conocemos con la gente de Silmar porque nosotros somos en nuestro hospital los que colocamos los catéteres para tratamientos oncológicos de larga duración en nuestro hospital. ¿Y cómo llega un cirujano cardíaco, trasplantólogo a hacer este tipo de procesos? Es porque históricamente nuestra institución, la colocación de marcapasos, que era el procedimiento más similar al de la colocación de catéteres, lo realizábamos nosotros. Entonces, la idea era que, bueno, que repitamos ese proceso hace ya algunos años cuando empezaron a aparecer los catéteres con recámaras que empezaban a introducirse en el mundo de la oncología clínica. Entiendo también que hay otros profesionales. Nosotros en nuestro servicio trabajamos mucho en cirugía vascular periférica también y otros profesionales del ámbito de la anestesia que también colocan catéteres y bueno, nada. Entonces, ir un poco hacia lo que más hacemos nosotros, que es la colocación de portacats. Eh, y bueno, entonces la idea era tratar de, yo estoy viendo si puedo mover mis diapositivas, pero no me permite. Si hay alguien de Silmac que me dé una mano, porque esto se me empacó. Ahí No, va. sí, pero recién estaba funcionando bien. Yo sigo viendo la misma pantalla, por eso. No, es que yo sigo viendo también la misma. Ok, Eh, lo que podemos hacer es que deje de compartir y vuelva a compartir nuevamente, a ver si bueno, así nos permite pasar. no sé si se me calentó la máquina o qué, pero no estoy pudiendo salir. Ahí está. Ahí está, Ahí empecé. ahí pasó la diapositiva que sigue, ahí se Bueno, ve bien. Bueno, en un eje temático en el que trataremos de movernos en esta breve alocución con respecto al tema, es tratar de ver los dispositivos que nosotros utilizamos, qué tipos de abordajes, fundamentalmente haciendo hincapié en el abordaje subclavio, que es el que nosotros hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo, indicaciones y contraindicaciones de este tipo de terapias, las técnicas de implantación. Entiendo que nosotros los cirujanos, recién le comentaba a, a quien nos hizo la introducción es que nosotros los cirujanos somos muy técnicos a veces y eso se hace un poco aburrido y a veces no nos sirve, así que trataré de no serlo. Y después, bueno, algunas cuestiones de las complicaciones y el manejo que nosotros manejamos. ¿Mm? A ver si, bien. Eh, Fundamentalmente, quiero achicar como no tengo cursor. Bueno, hay dos tipos de terapéuticas para oncología en adultos que se utilizan para
inyección de quimioterapias de largo plazo o de mediano plazo. Fundamentalmente nosotros utilizamos los catéteres implantables de los que estamos describiendo y los catéteres de tipo PIC, que son los catéteres de punción venosa en las venas superficiales del brazo. Las diferencias muchas veces están, bueno, determinadas fundamentalmente por la estructura de cada catéter, son catéteres diferentes. Los catéteres portátiles nuestros tienen un reservorio con una cámara que tiene un botón de silicona que es a través de donde se inyecta la medicación, van alojados en un bolsillo subcutáneo, son generalmente de simple lumen, antes los había de doble cámara, hoy la verdad que se ha decantado todo hacia la utilización de catéteres de simple lumen y de solo una sola cámara. Nosotros los colocamos generalmente a través de vía subclavia y también se colocan aquí en nuestra institución a través de vía yugular interna. Los accesorios ya los vamos a ver del kit de implante como vienen. Estos se manejan generalmente con buenos límites de presión para la inyección de la quimioterapia, de los quimioterápicos, y la durabilidad de este tipo de catéteres es mayor. Entonces las terapias oncológicas de largo plazo, como hasta 5 años, generalmente si el catéter es bien cuidado y purgado periódicamente, se lo puede mantener. Nosotros en la práctica diaria vemos que los pacientes reciben su tratamiento quimioterápico y luego de algún tiempo de remisión, los oncólogos los envían nuevamente para la extracción de los catéteres porque el catéter alojado adentro de las venas es proclive a generar episodios de trombosis, entonces generalmente los oncólogos quieren sacarlo una vez pasado un tiempo prudencial de haber finalizado la quimioterapia. Con respecto a la comparación con los catéteres de tipo PIC, es que los catéteres de tipo PIC tienen una exposición externa del catéter que uno la ve en el brazo. Las presiones que pueden manejar son un poco más bajas. La durabilidad es para tratamientos que a veces tardan pocas semanas o quizás algunos meses, depende siempre del cuidado, y es un catéter que es un poco más incómodo al ser visible. Nosotros en una foto comparativa podemos evaluar que el paciente con un catéter de tipo portacat puede hacer una vida casi normal en cuanto a sus hábitos, higiene de baño y demás cosas. En cambio, los que llevan el catéter tipo PIC, que es que está a la derecha de la pantalla, es un poco más engorroso. ¿Mm? El, eh, la recámara, esta foto la tomé bueno, del brochure de los catéteres Sigma, que nos ofrece la bandeja de colocación, ¿no? Generalmente trae, yo no tengo señalador aquí, pero bueno, lo van a ir viendo a medida que se los describo, cosas que nosotros utilizábamos antes. Antes este tipo de catéteres se colocaban a través de disecciones y identificación de la vena cefálica en el surco delto pectoral. Para eso se utilizaba el levantavenas, que es ese adminículo amarillo que está a la derecha de la pantalla, y se introducían los catéteres de silicona hasta su colocación en posición venosa central. Hoy tenemos las agujas de punción de tipo trocar rosado arriba a la derecha, que a través del cual introducimos guías de nitinol y con métodos Seldinger y a través de dilatadores con Pilleway se tunelizan los catéteres hasta su posición central. Luego se colocan a las recámaras, que se conectan a las recámaras. En algunos casos los catéteres vienen preconectados y en otros casos los catéteres vienen desarticulados, depende de cada marca y del uso y práctica de cada cirujano. Las recámaras, como ven, varían según su tamaño y perfil, en recámaras de bajo y alto perfil. Hoy cada vez son de mejor perfil, cada vez son como más chatitas y son menos molestas para los pacientes. La tecnología de este tipo de cuestiones ha mejorado sustancialmente. Desde que nosotros inicialmente empezamos a colocar este tipo de catéteres, los Pilleway eran duros, eran difíciles de acceder, muchas veces se trababan. Hoy cada vez se desarrollan para mejor y son mucho más fáciles de utilizar en la práctica diaria. Las indicaciones son bastante precisas. La quimioterapia, que es lo que nos trae hoy aquí, también se han utilizado en algunas oportunidades. Nosotros no lo utilizamos para la nutrición parenteral, los fabricantes no lo sugieren tampoco, pero bueno, hay gente que lo indica. Y también nosotros los hemos podido colocar, yo personalmente, en pacientes que van hacia terapias antibióticas endovenosas prolongadas.
Y entonces me dice, ¿pero por qué? Y bueno, hay gente joven que por ahí no quiere estar con catéteres temporales exteriorizados a través de la piel y que, bueno, quieren y deben recibir una terapéutica semanal en muchas veces en casos de endocarditis lo hemos utilizado, en casos de pacientes con resistencias bacterianas, en enfermedades respiratorias crónicas. Pero bueno, nada, son casos muy específicos que se manejan caso por caso. Las contraindicaciones que para la utilización, bueno, esto es un dispositivo intravascular, así que cualquier infección activa tiene siempre un riesgo de infección. Las alteraciones de la coagulación, como cualquier procedimiento quirúrgico, ya sea menor como este, las coagulopatías contraindican muchas veces esto, y las cuestiones de obstrucción venosa en la parte superior del sistema cabo, que siempre ocasionan mayores problemas. Por ejemplo, los pacientes que han sido sometidos a hemodiálisis muchas veces traen aparejadas obstrucciones por la colocación de catéteres para eso, y eso lo hace un poco más difícil. Eh, ¿Qué es lo que tratamos de abordar en los pacientes? Bueno, hay como un checklist que todos conocen, que tiene que ver con el consentimiento y con la información de lo que va a recibir. Saber que este tipo de dispositivos son cuerpos extraños que van a estar colocados adentro del organismo con los riesgos que significa tener este tipo de cuestiones. Entonces se indica ayuno, baño prequirúrgico. Generalmente son procedimientos que en un 97% de los casos se hacen con anestesia local con excelente tolerancia. Generalmente en niños se pueden hacer con anestesia general o en pacientes que sus condiciones emocionales a veces lo solicitan. Se valora siempre la presencia se valora siempre la medicación preoperatoria, los pacientes que toman medicaciones crónicas para evitar cuestiones hipertensivas o de ansiedad intraoperatorias. Se controla la hemostasia y, como les dije, es un procedimiento ambulatorio que debe ser acompañado por una persona. En el procedimiento el paciente va a recibir rayos, es por eso que se debe informar para evitar radiación innecesaria y para evitar pacientes que pudieran estar embarazadas y eso, y que lo sepan. Con respecto al procedimiento ambulatorio en sí, este procedimiento dura aproximadamente 45 minutos, más o menos tiempo, depende de la accesibilidad que tenga cada vena, por así decirlo, en cada paciente. Y luego del procedimiento los dejamos en una sala de recuperación ambulatoria donde les comprimimos levemente la herida durante una hora o dos y para que se vayan a su casa a mantener un reposo relativo domiciliario, también con cierto grado de compresión externa. A veces les indicamos a los pacientes que se pongan una bolsita de azúcar o algo como para que ese bolsillo no junte líquido y evitar a veces trastornos hemorrágicos, que son algunas de las consecuencias que pueden tener este tipo de colocación. Como les dije, nosotros fundamentalmente colocamos los catéteres en posición central a través de punciones subclavias o a través de punciones yugulares. Los vasculares periféricos, los cirujanos que están más abocados en nuestra institución a la cirugía vascular periférica los colocan por punción subclavia, por punción, perdón, yugular interna, y lo que es necesario, hay que realizar una tunelización desde el catéter hasta el lugar en donde colocamos el reservorio, que generalmente es en posición prepectoral. En cuanto a la subclavia, bueno, surge también después de un análisis que se hace con cada paciente y que muchas veces está también determinado por la opinión del oncólogo de qué lado y en qué posición se va a colocar el catéter. Por eso es que me robé esta diapositiva de una clase de anestesia en la cual se veían las ventajas de colocar o no en tal o en cual vena este tipo de catéteres, y la principal comparación que muchas veces nos aboca a nosotros es decidir de qué lado va. Muchas veces las cuestiones oncológicas, que son el motivo de la derivación, son las que nos indican un poco el camino a seguir. Los pacientes que van a cirugía, por ejemplo, mamaria, tratamos de colocar los catéteres en posición siempre contralateral. Lo que pasa es que a nosotros los cirujanos nos gusta más siempre colocar el catéter en posición izquierda, porque la vena es más larga y tiene mayor accesibilidad para nosotros en cuestiones que tienen que ver más que todo con la práctica diaria. También hay cirujanos que se sienten más cómodos con la vena subclavia derecha, que tiene una proximidad mucho más y un trayecto mucho más cercano de la piel, y que, bueno, muchas veces se prefiere eso. En ese análisis
hoy nuestra línea de preferencia siempre es la subclavia. El problema es la proximidad de la pleura, que muchas veces genera, hasta en el más avesado eh, operador, que este tipo de punciones puedan tener neumotoras o puedan tener lesiones de conducto torácico o lesiones traumáticas de los vasos, que son algunas de las complicaciones que tienen estos procedimientos y que los vamos a ver. Existen dos metodologías fundamentales para el abordaje de las subclavias. Dentro de las cuestiones anatómicas a tener en cuenta, nosotros, me encantó esta imagen porque podemos ver todas las referencias anatómicas que tomamos nosotros, los punzadores de venas, antes del advenimiento de la ecografía, en la que vemos todo el opérculo torácico ofrecido en diagrama a través de esta imagen transparente en la piel, en la que podemos ver la vena axilar que recibe a la vena cefálica y a partir de ahí se empieza a llamar subclavia y que se dirige hasta el confluente yúgulo-subclavio, que se ubica generalmente detrás de la articulación externoclavicular. Las técnicas de punción, estas son muy conocidas. Uno sabe que debe introducir su dedo en la horquilla external, identificar el tercio externo, el tercio interno con el tercio medio de la clavícula y hacer una pequeña presión para realizar una punción por debajo de la clavícula y así poder acceder a la vena subclavia. Esta técnica, bueno, es la que nosotros utilizamos de hace años y es la que nos sentimos más seguros. Identificamos siempre la porción perióstica de la clavícula y tratamos de evitar las punciones que nos lleven hacia las lesiones vasculares de tipo arterial o de la pleura. No vamos a profundizar mucho en técnicas, pero sí vamos a ver que son distintas formas de abordar a la vena subclavia. ¿Por qué? Porque si bien la técnica de reparos anatómicos, que es la que yo le acabo de describir, es la técnica más simple y más fácil y la que todos los cirujanos de cierta edad conocemos mejor, hoy la ecografía y el advenimiento de la ecografía han convertido a la punción ecoguiada casi en el gold standard del manejo de este tipo de accesos. Pero también sucede que no en todos lados existe un aparato ecográfico en cada quirófano o un ecógrafo para poder utilizar y hacer la buena y la correcta identificación del vaso. En términos ecográficos, nosotros afortunadamente lentamente hemos ido progresando hacia la utilización de esta técnica, pero también es cierto que por lo general, en términos de tiempo y de facilidad, muchas veces elegimos hacer directamente la punción a través de la identificación de los reparos anatómicos, como les describí recién. En las cuestiones técnicas, esto es también como otro checklist en el que hacemos, bueno, una vez alcanzada la vena, ahora les voy a mostrar un par de imágenes ecográficas. Una vez alcanzada la vena, colocamos una guía tipo cuerda de piano de Seldinger modificada, que a través de un control radiológico se identifica en posición de vena cava superior. Nosotros personalmente creamos el bolsillo inmediatamente porque nos aprovechamos de la adrenalina que trae la silocaína para hacer una buena hemostasia del bolsillo, que muchas veces puede traer consecuencias de complicaciones precoces, la formación de hematomas adentro del bolsillo. Posteriormente, o se tuneliza cuando es en posición yugular, o directamente se conecta el catéter a la recámara y se fija. Muchas veces se fija a la aponeurosis del pectoral, otras veces se elige no hacerlo. El reservorio que una vez colocado se aloja en el bolsillo. Personalmente no lo fijamos mucho, pero sí es cierto que en pacientes mujeres con mamas grandes o péndulas, a veces el peso mismo de las recámaras puede hacer que el catéter se estire un poco y se movilice un poco, y muchas veces también este tipo de pacientes que van a recibir quimioterapia prolongada, tienen pérdida de peso con una sustancial pérdida de
tejido celular subcutáneo que hace que los catéteres queden muy adheridos a la piel o que tengan cierto grado de movilidad. La verificación al final del procedimiento es fundamental y el control de la indemnidad de las pleuras. Generalmente, bueno, chequeamos eso con aparatos de radioscopía convencionales y nada, se realizan lavados con soluciones heparinadas, se cierra como habitualmente y se hace la compresión que ya les describí. En cuanto a la ecografía, existen la ecografía en términos de lo que es la yugular interna es una ecografía muy tradicional y muy simple, es muy parecida a esta que les estoy mostrando, que es el eje transverso de los vasos subclavios, en el cual se ve la arteria y la vena claramente marcadas por debajo de la clavícula, y se ve con la línea amarilla lo que se identifica como la pleura. Ahí podemos ver la proximidad que tiene la pleura de este tipo de estructuras anatómicas. El eje largo o el eje transversal nos muestra la arteria, como ven en la imagen de la izquierda, y luego torciendo levemente el transductor, podemos ver la vena, que es la imagen del centro. ¿Mm? Las punciones se hacen en este sentido. Entonces, como ven, es necesario muchas veces prepararse y toma como un poco más de tiempo en un proceso que, como les dije, a través de la identificación de reparos anatómicos tiene esto una protección, por así decir, mayor de las posibilidades de tener complicaciones relacionadas con punciones o con lesiones en la pleura, pero tampoco es una diferencia tan grande. Entonces, a veces cuando los procedimientos son varios y uno está medio apurado, no utiliza el ecógrafo. Voy a ser sincero. Eh, Nos pusimos a buscar un poco en cuanto a las complicaciones y el equipo de La Coruña. Yo estuve hace muchos años en La Coruña ahí formándome, pero no había conocido a esta gente que se puso a repasar todas las revisiones que había con respecto a producir, a las complicaciones que se producían a través de este procedimiento y las clasificó como en 6 grupos importantes. Las que más o menos comentamos recién, que tiene que ver con la punción arterial o con el hematoma del bolsillo, que son las que están alrededor del perioperatorio, la hemorragia y el neumotórax. Después las un poco más tardías, como que hay algunas también precoces, que son las de la migración del catéter, si el catéter se soltara durante el procedimiento, o la deflexión de la recámara, que es ese proceso que yo le dije en el que la recámara puede movilizarse un poco después con los cambios de peso o con las contexturas físicas de cada paciente. Las infecciones, las propias de cada procedimiento. Yo me olvidé de comentarles ahí en el checklist, nosotros hacemos antibiótico profilaxis en cada procedimiento con cefalomicina. Y las complicaciones infecciosas durante la utilización del catéter. Este catéter, como todos sabemos, se utiliza en el hospital de día a través de personal de enfermería que es idóneo en el manejo de esto. Los episodios de trombosis, que son bastante también frecuentes, muchas veces son a veces como consecuencias o procesos paraneoplásicos que bueno, plantean situaciones de estados de hipercoagulabilidad, y muchas de las patologías también tienen que ver con la sangre. Así que eso se va sucediendo. La sintomatología a veces se provoca cierto dolor o tumefacción en la zona del catéter, y bueno, el edema de los miembros superiores o la congestión muchas veces determinan que a través de la realización de ecografías o flebografías se haga el diagnóstico. Y el manejo, nosotros en nuestra institución lo hacemos con el equipo de angiología a través de la anticoagulación, generalmente previamente a que los catéteres que se trombosan generalmente los sacamos para beneficiar la canalización de las venas a través de la utilización de los anticoagulantes que les dije al principio. Las cuestiones obstructivas, los catéteres mal purgados o mal higienizados o que son utilizados para la extracción de sangre muchas veces, la medicación que precipita dentro de la recámara, la rotura de la membrana o las punciones de la membrana reiteradas pueden ocasionarle a veces algún daño, como así también punciones equivocadas que lastimen la silicona del catéter. El acodamiento del catéter es un poco más raro. Las roturas de recámara, como le dije, no son tan frecuentes.
pero bueno, son algunas de las cuestiones que tienen que ver más que todo con la utilización y en el día a día. Son más a veces los beneficios que en sí los riesgos. Dentro de los procedimientos, nosotros identificamos en nuestras series que lo más importante para nosotros era el neumotórax. El neumotórax no es tan frecuente, tenemos uno o dos por año, pero tenemos, y es como les digo, no depende tanto a veces del operador. Yo después les voy a mostrar una radiografía de un neumotórax que provoqué yo hace un par de semanas, luego de una punción subclavia en la cual no tuve ningún inconveniente y no evalué ninguna situación de riesgo, pero así todo se produjo. ¿Qué decir? El hematoma es muy importante también. Muchas veces los cirujanos más nobles son menos proclives a controlar el bolsillo y hacer un buen chequeo de la hemostasia del mismo, y los pacientes después cuando se movilizan generan la formación o la acumulación de sangre en el bolsillo. Eso es un problema. Muchas veces esa sangre, esta tensión, necesita ser evacuada con los riesgos infectológicos que tiene una reintervención de este tipo de catéteres. Otras veces, si el hematoma no es muy grande y lo tratamos mucho con los oncólogos en directo, tratando de ver cuáles son los tiempos que puede esperar o no para empezar a recibir la medicación, y en base a eso esperamos o no la reabsorción de los hematomas. Hemos hecho de todo, hemos evacuado, lavado y hemos seguido utilizándolo, y hemos esperado que se reabsorban y lo hemos seguido utilizando también. La punción arterial es un problema muchas veces en la subclavia porque la compresión de la arteria es problemática. Hemos visto alguna vez algún sangrado intrapleural también por punciones venosas por punciones bueno, defectuosas, y la malposición del catéter, que también por eso hacemos el control radiológico. No es poco habitual ver que durante la colocación el catéter se va hacia arriba por la yugular, el paciente tiene sensaciones retroauriculares y nos damos también cuenta por eso. A veces el catéter queda muy largo y queda auriculizado o queda ventriculizado, generando también algunas arritmias. Pero bueno, nada, son cosas que se van viendo intraoperatoriamente. En cuanto a las tardías, la que más no, nos aboca generalmente es la infección, que bueno, a veces surge de la utilización y que no siempre es evitable. Se trata siempre de prevenir con la higiene y con la buena utilización como les dije, por el personal de hospital de día. La exposición de la recámara es una cosa que sucede bastante, que hemos podido ver. Como les dije, pacientes que pierden mucho peso y mucho tejido celular subcutáneo hace que las recámaras queden muy expuestas, y el roce a veces con la ropa o con algún golpe o algo hace que el catéter se exponga. Realmente, cuando nosotros tenemos catéteres expuestos, también tengo una imagen para mostrarles, lo consideramos que es un catéter que está colonizado, y obviamente sabemos que las posibilidades de hacer una infección y de tener una infección que progrese a través del catéter hacia el compartimento intravascular es mayor, por lo cual cuando tenemos catéteres expuestos los sacamos. Y tratamos de ver la posibilidad de colocar otros si fuera necesario, o bueno, hacer también un impaje entre la extracción y la colocación para sanitizar un poco desde el punto de vista infectológico a ese paciente. La trombosis venosa, como ya les dije, también es una complicación frecuente, y ya les dije un poco cómo lo manejamos. Y bueno, las cuestiones que tienen que ver con el hardware, por así decir, del catéter, la disfunción, que se rompa, que se desconecte, pero cada vez son menos frecuentes, por esto que le digo de que la tecnología y el desarrollo de este tipo de pacientes los hace cada vez mayor. La extravasación no es poco frecuente también. Los pacientes durante el proceso se mueven a veces y las agujas quedan, y eso, bueno, provoca sintomatología local, porque, bueno, muchos de estos medicamentos son algo cáusticos para el bolsillo y no la pasan muy bien. Eh, por ejemplo, la foto de la izquierda es la paciente que les dije que le colocamos un catéter hace algunos días en una punción única y limpia, y ese fue el neumotórax que ustedes pueden ver con un colapso total del pulmón izquierdo, y que tuvimos que colocarle un tubo de tórax. Y a la derecha se puede ver
una típica exposición de la recámara en un paciente que, por ejemplo, ha perdido un poco de peso y que hace que, bueno, el roce o la debilidad misma de la piel muchas veces bueno, se expone de esa manera y ya les dije un poco cómo los enfrentamos nosotros. El mismo Freire de La Coruña, en la revista de Español de Dolor, fue el que mostró en todas estas series, como verán los americanos y los europeos usan catéteres de este tipo desde hace muchos años, nosotros la verdad que no tanto, pero el índice de complicaciones es muy bajo, ninguno supera el 2%, y eso, bueno, nos hace pensar en que siempre es un procedimiento mucho más, bastante seguro y que obtenemos a través del mismo más beneficios que riesgos. Nosotros en el hospital privado hicimos un brochure, un tríptico que le vamos, la gente, nosotros fundamentalmente la gente de oncología clínica, en que cuando los pacientes llegan a nuestra consulta ya están bastante informados con este tipo de cuestiones, y bueno, y documentamos y hablamos un poco de todo lo que ya les he comentado, exponiendo riesgos, beneficios, pero fundamentalmente hay que hacerles saber a los pacientes que pueden tener complicaciones, que no son, bueno, procedimientos absolutamente inocuos, y que, bueno, muchas veces son el comienzo de un camino que es el de la curación de sus enfermedades tan graves. Y bueno, por ahí también nos apoyamos un poco en la esperanza, así que seguimos informándolos todo lo que se puede. La conclusión, bueno, entiendo que no sé si estoy bien de tiempo, pero eh, las cuestiones que yo quería recalcar fundamentalmente es que es un procedimiento seguro, es lo que le acabo de decir, que los beneficios son mucho mayores que los riesgos en sí, que es verdad que la técnica ecoguiada reduce mucho las complicaciones, pero también es cierto que no todo el mundo tiene acceso a los ecógrafos, aún aquí, por ejemplo, en Argentina. Yo personalmente nos hemos comprado un ecógrafo portátil que nos sirve mucho para la colocación de este tipo de catéteres. Creo yo que es necesario que el ecógrafo siempre esté para que nosotros podamos tenerlo a mano. La selección adecuada, como hablamos un poquito de identificar en cada paciente qué es lo mejor, de qué lado es lo mejor. Hay pacientes que van a recibir radioterapia, hay pacientes que tienen contexturas de obesidad que muchas veces generan también problemáticas importantes para la colocación de estos catéteres, y en la discusión multidisciplinaria de estos pacientes es como tratamos de seleccionar el abordaje y la conducta a seguir. Es súper importante el seguimiento y los cuidados de este tipo de pacientes, de este tipo de cosas. Muchos vienen a la consulta luego de muchos meses de no haber utilizado los catéteres, con catéteres tapados o con catéteres accidentados. Es necesario que periódicamente el paciente esté en contacto con la gente del hospital de día y oncología para el purgado y el buen manejo de este tipo de pacientes. Y bueno, nada, creo que no tengo más diapositivas. No, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Paladini. Muy interesante su disertación y no fue para nada aburrida. Créame, yo no soy del mundo de la medicina, pero quedó Bueno, todo muy claro. Ahora sí, a quienes están conectados, si alguien tiene una pregunta para hacer, algún comentario, quiere compartir algún caso, alguna experiencia, les pedimos por favor habiliten sus micrófonos y lo pueden hacer directamente. Si hay alguien que quiera consultar algo. Doctor, no sé si cuentan con el número, pero como para ir soltando un poco la discusión y que se animen a preguntar, sí. ¿cuántos puertos implantables están colocando ustedes ahora, no sé, Bueno, mensual, anual, no sé qué número esta, es el ma- que tiene? esta mañana cuando venía para acá, digo, pucha, no me puse a ver. Lo más probable es que me pregunten cuántos puertos ponemos y es un dato que no traigo. Pero no, ayer conversando con mi socio, el doctor Martínez Colombre, le dije que mientras veíamos la estadística en estos días, tratando de ver cómo eran nuestras complicaciones, veíamos que habíamos tenido años que habíamos colocado más de 100 catéteres. Nosotros durante muchos años tuvimos también
la colocación de los catéteres de la obra social del Estado de acá de Córdoba. Eso nos dio un volumen de pacientes muy grande. Colocábamos 4, 5, 6 catéteres semanales en un día que íbamos ahí a la tarde a los hospitales públicos. Y después, bueno, nada, ese es un poco el volumen que nosotros tenemos. A veces, bueno, es también cíclico. También vemos que los oncólogos cada vez solicitan más terapéuticas a través de catéter, porque muchos de los protocolos quimioterápicos ya están estandarizados con la colocación, con la utilización de catéteres para asegurar el correcto delivery de las drogas, ¿no? Y bueno, entonces eso nos da un volumen bastante interesante. También debo decir que no los coloco todos yo, somos 3 cirujanos y tenemos una residencia con 4 o 5 residentes que también intervienen mucho en la colocación de este tipo de catéteres, ¿no? Bien, gracias, doctor. Jessica, no sé si querías consultar algo, te cedo la palabra. No, está bien, muchas gracias. Quería decir que muy linda la charla y que todo entendible. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Jessica. Rubén, Miranda, te Rubén. escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, no sé si usted colocó o sabe de los PIC-POR. ¿Cuál sería la diferencia con un puerto implantable? No, no los he colocado. ¿Cómo dijo que se llaman? PIC-POR, PIC-POR. Digamos, sería como un catéter central periférico, pero con Sí. cámara, o sea, con un Ah, puerto. con cámara externa. Sí, sí, los he visto, no los hemos implantado, e inclusive son de acceso periférico, en el brazo Exacto. o en la... Sí, sí, los he visto, no los hemos implantado y no hemos tenido experiencia con eso. A veces nos cuesta Creo que salir va de en los... brazo o axilar. Sí, en brazo o axilar, exactamente. A veces nos cuesta un poco salir de los procedimientos que nos funcionan y nos sirven. Y más que todo, cuando, como le dije recién, está todo protocolizado también a través de los procedimientos oncológicos. Entonces, bueno, nada, no nos han arrimado información, ni hemos tenido la necesidad ni la solicitud de colocarlos, pero sé que se están empezando a poner, sí, pero bueno, muchas veces acá no llegan todavía las cosas. Bien, doctor. Otra consultita que me salió ahí en el aire y lo quiero Diga, aprovechar. Nosotros en nuestra línea tenemos la reposición de la aguja Uber de 22G en 20 y 25 centímetros. Eh, Eso tiene para lo que es puerto adulto, digamos. ¿Está bien esa mm, medida de aguja para tener como única reposición o a ustedes le hace falta más medida y calibre? bueno, yo la verdad que no tengo la experiencia porque yo no lo uso al catéter, yo lo pongo. Claro, Entonces, claro. quizás debamos consultar eso a alguien que esté en la parte de hospital de día o del O en la departamento de medicación. enfermería. Exactamente. Pero bueno, sé que los catéteres que nosotros utilizamos tienen una excelente performance y que funcionan con las bombas y que muchos de estos catéteres son de día entero y con bombas portátiles que los pacientes se los llevan. No sé específicamente qué número de aguja están utilizando la gente del hospital de día, la verdad que no me, no me ocupo yo de eso, entonces no lo Claro. sé. Perdón, perdón. Bien, de todas maneras, lo mismo, el set de nosotros viene completo. Así que, Sí, sí, yo sé que traen todos. ¿Mm? bien. Bueno, muchas gracias. Doctor, No, ¿qué por favor. tal? Hola, sí, Sí, Sergio, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy, muy linda la charla, muy linda, muy explicativa, excelente, me gustó muchísimo. Yo soy enfermero, trabajo en hospital de día, hago oncología. Le quería bien, preguntar dos cositas y si el doctor puede informarme, porque nosotros tenemos, yo trabajo en dos servicios, donde un servicio trabaja de una forma y el otro de otras, y ahí estamos chocando, estoy en el medio. Doctor, le quería preguntar primero, una vez que se termina, por ejemplo, el tratamiento oncológico, ¿usted cuándo aconseja o cada cuánto aconseja usted hacer la limpieza del portacat? Esa sería una pregunta.
Y después la siguiente pregunta sería, ¿usted qué recomienda en la heparinización del portacat? Ujú. ¿Cómo la Bueno, haríamos? nosotros utilizamos primero heparinas, que son las que Sí, utilizan todos, me parece, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, con dilución, nosotros la utilizamos diluimos 1 centímetro en 100 y con eso colocamos el catéter. Yo personalmente coloco un poco más de heparina a veces dentro de la recámara, porque el paciente no siempre va a utilizar el catéter inmediatamente. Si si, depende un poco del tiempo. Yo generalmente le pregunto a los pacientes cuándo va a necesitar iniciar la quimioterapia y se me dice mañana. Bueno, sé que con una baja concentración de heparina va a llegar en condiciones, o por ahí me dice, no, dentro de 15 días yo prefiero dejarle un poco más de heparina que lo habitual. Eh, es como un balance, porque uno, mientras más hepariniza a los pacientes, más riesgo de hematoma tiene, pero bueno, Sí, tratamos de manejarlo un poco así. Y con respecto a lo primero que me dijo, yo creo que es mensual la higiene que está, la higiene. Me sale la palabra higiene, pero es la limpieza y la purgado limpieza, sí, 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 de los catéteres. Generalmente debería ser mensual. Los pacientes en nuestra institución vienen y rápidamente la gente del hospital de día los hace pasar a un sillón, les hace un purgado de extremas medidas de asepsia y se van con eso. Sucede, como dije también en la presentación, que hay pacientes que durante algunos meses no vienen y bueno, hay que constatarlo, hay que hacerlos pasar, hay que ver cómo están esos catéteres, si están permeables, se los repariniza y se los deja. Y también, como les dije también, la cantidad de tiempo que se dejan los catéteres depende mucho de la condición clínica de cada paciente, de la eventual o no necesidad de volver a utilizarlo y del tiempo que pasa de la remisión. Hoy tenemos muchas mujeres jóvenes que van con patologías neoplásicas mamarias que rápidamente se quieren sacar los catéteres y bueno, cuando se completan los tratamientos esperamos pocos meses y se los sacamos y muchas veces no los tienen más de 1 o 2 años cada paciente, cosa que reduce un poco los riesgos, ¿no? Y la necesidad de tener que hacer la limpieza y demás cosas. La verdad que como el procedimiento es seguro, eh, muchas veces se valora la posibilidad de sacar los catéteres de manera precoz. Total, la colocación de un nuevo catéter, si puede ser necesaria, a los 2, 3 años, bueno, se da dentro de márgenes bastante seguros. Pero no es perfecto. una decisión mía, es una decisión de consenso generalmente. Yo, más que de consenso, yo obedezco bastante lo que me dicen los oncólogos. ¿Mm? De hecho, usted sabe que hay personas que focalizan un poco algunas energías en contra de su catéter como un estigma de su enfermedad pasada y que vienen Tal y dicen, cual, sáquemelo por favor. Usted como si trabaja en un hospital de día debe conocer que le dicen esta cosa que tengo acá, sáquemela por favor. Y totalmente. una vez me pasó que programé una cirugía para hacer una extracción y me llama el oncólogo, me dice, ni se te ocurra sacarlo porque lo tengo que seguir utilizando. Lo que pasa es que la señora odia tanto su catéter que se lo quiere sacar, entonces fue como que me engañó. Así que ahora solamente con autorización del oncólogo en la historia clínica saco los catéteres. Perfecto. Muchísimas gracias. Y respondiéndole al señor que preguntó recién, Ah, eh, bien. generalmente sí, las agujas Uber vienen de 17 milímetros, de 25 y de 32. Y nosotros valoramos el tejido adiposo que tiene el paciente y según eso pedimos las agujas que vamos a utilizar. Generalmente usamos la de 25 milímetros. Eh, generalmente la que más usamos. Si está respondida la pregunta del señor, bueno, vale. Bueno, muchas gracias, me salvó. Muchas gracias, Perfecto, Sergio. perfecto, buenísimo. Sergio, una última consulta. ¿De qué provincia estás conectado? De Salta. Bien. Bueno, Rubén Miranda es de Salta, así que si quieren Ah, entrar en perfecto. contacto lo pueden hacer por el chat, no hay ningún problema. Listo, Aprovechando listo. un poco, doctor, lo que mencionaba recién Sergio del tema del tejido adiposo y que quizás yo no cuente con la terminología correcta,
pero en la charla que tuvimos la semana pasada de oncología en pediatría, hablaban mucho sobre la colocación del septum en pacientes que tienen algún tipo de obesidad extrema, ¿no? Que quizás en niños no es muy habitual, pero sí en los adultos. Así que si nos puede dar un poquito de su conocimiento en ese sentido, de cómo Sí, trabajar con el bolsillo, con la creación del bueno, bolsillo justamente. claro, generalmente uno trata de no dejar un volumen de tejido adiposo muy grande encima del catéter porque el catéter se pierde después en la grasa del paciente. A mí hoy me preocupa mucho más conseguir las venas de los pacientes obesos que dejar las recámaras. Conseguir las venas en los obesos es algo que nos ha dado muchos problemas. Las punciones, las agujas no llegan muchas veces a los sitios de punción. Hemos sí o sí necesitado procedimientos ecográficos y muchas veces la punción yugular es la única a la que se puede acceder en algunos pacientes muy obesos. Y con respecto a los bolsillos, sí, es difícil generar un piso para que el catéter no se hunda en la grasa y también generar un techo para que el paciente, que el catéter no esté muy subcutáneo y que pueda lastimar la dermis. Así que no tenemos una solución mágica para eso. Tratamos de no hacer grandes disecciones para que no generen líquido que la misma sección del tejido adiposo genera en este tipo de bolsillos, y hacer una buena compresión para evitar que se junte líquido en el postoperatorio es como una cosa bastante importante. Y después, bueno, nada, a palpar y a tratar de invocar. Bien, muchas gracias, doctor. No sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Se ha quedado bien. Rosario Vergara, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rosario? Ajá. Hola Oh, desde Panamá. hola, ¿qué tal, Bienvenida. Rosario? Ujú. Hola. Doctor, me gustaría mucho saber si existe algún criterio que indique que, por ejemplo, en niños sea mejor que la colocación del Silpor, en este caso, sea en la parte superior o en la parte inferior abdominal, y qué criterios existen si es así. No, desde un punto de vista infectológico, con todo tipo de catéter, es siempre mejor colocarlos en la parte, en el hemitórax superior o en el cuello, que en la ingle o en el abdomen. Entiendo que los pediatras muchas veces tienen que acceder por vía femoral en muchos pacientes. No es un territorio de mi dominio, pero yo siempre elijo el tracto superior, los miembros superiores, subclavia o yugular. Inclusive, durante muchos años, perdón, inclusive lo que nosotros hacemos también es colocar catéteres y accesos vasculares para hemodiálisis. Y ese tipo de procedimientos también solamente tratamos de colocarlos en la vía, en los miembros superiores, en el cuello, por el tema de las infecciones. Realmente, eh, cuando es necesario, en últimos accesos se colocan en la ingle, pero duran menos y son de más riesgo. ¿Mm? Bueno, ahí Rosario, estás en qué. muteada. No, bueno, pero dijo gracias, nada más. Gracias, Ah, doctor. ok. Gracias. Gracias, Rosario. Bien, ¿alguien más que tenga alguna consulta para hacer? En el chat no nos han dejado nada y no tengo ninguna otra mano levantada. Sí, Sí, yo por ahí, Santiago, sí, 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 sí. te Por ahí escuchamos. quería hacer un comentario con respecto al tema del uso de la heparina, que si bien, digamos, se lo usa para el mantenimiento de este tipo de dispositivo, uno tiene que tener bien en claro, digamos, que el uso de esa heparina debe estar normatizada en cuanto a las unidades internacionales que uno va a hacer la dilución para poder heparinizar ese catéter. También, obviamente, que cuando se va a habilitar el catéter, de extraer esa heparina, y siempre teniendo en cuenta que la heparina que se utilice para esos dispositivos
debe ser de uso único, ¿sí? Y siempre habilitar una heparina, un frasco de heparina nuevo, digamos, para la habilitación o para hacer lo que es el service del catéter. Más que nada, digamos, teniendo el principio fundamental de que por ahí las heparinas está evidenciado científicamente de que favorece a la producción de biofilm. Entonces, de un catéter colonizado o de un catéter que esté, digamos, con riesgo de colonizarse, va a ser la heparina, es contraproducente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con este tema del uso de la heparina en los catéteres implantables. Totalmente de acuerdo. La verdad, le agradezco mucho su aporte porque es fundamental el manejo de protocolizado de este tipo de procedimientos, para evitar las complicaciones que son más frecuentes. Nosotros, bueno, ahí en la presentación vemos un poco de forma genérica, pero cada una de estas complicaciones tiene mucho que ver con todos estos procesos que deben ser respetados. Le agradezco mucho el aporte. Muchas gracias, Santiago. Ahora sí, no tengo ninguna otra mano levantada. Doctor, agradecerle una vez más por su predisposición, por sumarse a este ciclo de nuestras charlas, de las charlas del SILMAC. Esperamos verlo en una nueva oportunidad y agradecerle a toda la gente que se ha conectado y ha estado pendiente de la presentación. Muchísimas gracias, que tengan Bueno, todos no, por favor. una excelente jornada. Nos vemos.